Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa de este 12º aniversario del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental. Y ahora toca el turno del doctor Miguel Santoyo Martínez, quien es biólogo por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2010. En el 2016 obtuvo la maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y Conservación. En el 2020 obtuvo el doctorado en Ciencias Naturales. Ambos estudios de posgrado los realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una estancia postdoctoral realizada en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, Campus Morelia. Sus líneas de investigación en las que se ha desarrollado han sido la evaluación de los metales pesados y sus efectos en las poblaciones silvestres de diversas especies vegetales, así como la evaluación de los niveles de contaminación de metales pesados en zonas urbanas. Ha participado como profesor en nivel licenciatura y maestría. Actualmente se encuentra desarrollando una estancia postdoctoral con ACIP en el Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar parte de este trabajo, que es parte de un trabajo mucho más grande, donde se evaluó la contaminación por metales pesados dentro y fuera de las casas de diversas ciudades de la República Mexicana. Y este trabajo también fueron colaboradores el doctor Francisco Bautista, a quien se le agradece la invitación, la doctora Anaí, la doctora Ángeles, el doctor Puente y el doctor Apton. Bueno, este trabajo se hizo en la ciudad de Gómez Palacios, Durango. Ok, bueno, para empezar a hablar de este tema, hay que entender que el cambio de uso de suelos a zonas urbanas crece de manera acelerada y actualmente las zonas urbanas ocupan el 55% de la población actual y se espera que en el 2050 este porcentaje aumente a un 68%. Y estas zonas urbanas, su peligrosidad es debido al aumento de sustancias nocivas como los metales pesados. Los metales pesados tienen esa cualidad de que algunos elementos son altamente tóxicos a bajas concentraciones, como por ejemplo el cadmio, el cromo y el plomo, los cuales tienen consecuencias a la salud graves. Bueno, estos metales pesados son liberados al ambiente por dos vías, lo que son las vías naturales, como erupciones volcánicas e incendios forestales, y las vías, las fuentes antrópicas, como la agricultura, los automóviles, la actividad minera o las industrias. Al liberar estas sustancias al ambiente, se incorporan a las partículas y estas, debido al tamaño de su partícula, pueden ingresar al cuerpo humano. Y se sabe que las partículas menores a 10 micrómetros son las que representan un mayor riesgo a la población, los cuales pueden ingresar por vía ingesta o vía inhalación. Y estos efectos a la salud pueden ser variados y va a depender de los diferentes metales. Por ejemplo, el plomo causa efectos neurotóxicos, se fija en los huesos y posteriormente, por ejemplo, en las mujeres, cuando son expuestos el plomo desde pequeñas, se fija, se acumula y al paso del tiempo pueden transmitirlo, este elemento, a sus bebés. También se ha documentado que el plomo tiene afectaciones a nivel de aprendizaje en niños. Por ejemplo, el cobre tiene efectos en los riñones, el cromo en el sistema cardiovascular y algunos otros órganos. El manganeso tiene efectos neurológicos que se ven afectados a nivel motriz y del lenguaje. El níquel en el sistema respiratorio. El hierro tiene fallos multisistémicos. El vanadio tiene efectos genotóxicos que pueden generar cáncer. Y el zinc tiene efectos carcinogénicos y afectaciones en el estómago.
Esto va a depender también de la concentración del elemento y el tiempo en el cual están expuestos a estos metales. El objetivo de este estudio fue evaluar la contaminación por metales pesados en el polvo urbano y sus riesgos a la salud en Gómez Palacio, Durango. El sitio de estudio, Gómez Palacio, se encuentra en la parte norte, se encuentra en el estado de Durango, en la parte norte de México, y para este estudio se obtuvieron 43 muestras. Cabe señalar que este estudio se efectuó durante la pandemia del SARS-CoV-2, en donde se apoyó de los ciudadanos del municipio, los cuales se capacitaron por videos, se les informó cómo se iba a hacer la colecta, para que tomaran las muestras adecuadamente, y las muestras se colectaron durante un mes, cada semana, tanto dentro como fuera de las casas. Cabe destacar que el número de muestras totales fueron 330. Y en total, tanto fuera como dentro de las casas. El procesamiento de las muestras, ya que se trajeron las muestras al laboratorio, fueron tamizadas con un tamiz de número 60, con una abertura de 0.25 milímetros, y posteriormente se pesó la muestra y se ocupó un equipo móvil de fluorescencia de rayos X y se tomaron las lecturas. Se detectaron 13 elementos. De estos 13 elementos, los que tuvieron una mayor concentración fue el calcio, el hierro y el potasio, y esto se atribuye a que son elementos que se encuentran en abundancia en la corteza terrestre. Por el contrario, el itrio y el níquel son los que se encontraron en mayor concentración, y cabe destacar, bueno, en estas gráficas vemos a los elementos en el eje de las X, los muestras provenientes del exterior, del interior, y la concentración en miligramos kilogramos. Cabe destacar que el zinc, el plomo y el cobre tuvieron diferencias significativas y se encontraron en mayor concentración en el interior de las viviendas. Por otro lado, lo que fue el calcio, el manganeso y el rubidio tuvieron diferencias significativas y tuvieron una mayor concentración en el exterior de las viviendas. Y respecto a los otros metales, lo que fueron el hierro, el potasio, el titanio, el litio, el níquel, el circonio y el estroncio, no tuvieron diferencias significativas. Fueron las concentraciones estadísticamente iguales tanto dentro como fuera de las casas. Se evaluó la contaminación mediante el factor de contaminación, que es la relación que hay de la concentración de la muestra sobre un valor de fondo. Aquí ocupamos dos valores de fondo para este estudio: un valor global, que es el valor de fondo de suelos internacionales, y un valor de fondo local, que más adelante se lo voy a decir. Entonces, los valores de la evaluación de la contaminación emite un valor que va a medir el grado de contaminación del metal. Si el valor es menor a 1, la contaminación es baja. Si es de 1 a 3, la contaminación es moderada. Si es de 3 a 6, es considerable, y si es mayor a 6, es alta. Aquí vemos que lo que fue el cobre y el manganeso presentaron niveles de contaminación moderada a baja en un 87 y 97% de las muestras. Por otro lado, el zinc se observó niveles de contaminación del 74% en las muestras. En cuanto a los demás metales, lo que fue el níquel, el plomo, el estroncio y el itrio presentaron concentraciones de contaminación moderada a alta. Cabe destacar que el plomo tiene altas concentraciones de contaminación tanto en el interior como en el exterior, mientras que el rubidio, el titanio y el circonio tuvieron concentraciones de moderada a baja contaminación. Por otro lado, se ocupó el primer decil como valor de fondo,
El primer decil se ocupa de las muestras, es un valor local y se me dio lo que vemos es que el cobre y el manganeso representan niveles de contaminación de moderada en el 55% de las muestras y en el 86% de las muestras en manganeso, y el zinc, igual que el valor de fondo global, representa un valor de contaminación considerable en el 74% de las muestras. Utilizando este valor de fondo local, podemos ver que níquel, plomo, estroncio, itrio y circonio tienen una contaminación considerable. Sin embargo, el plomo, el níquel y el circonio tienen algunas muestras que tienen contaminación alta, destacando el plomo, porque es uno de los metales no esenciales que representan un mayor riesgo a la población. Se ocupó el índice de carga contaminante y podemos ver se ocuparon estos metales, el zinc, el manganeso, el circonio, el plomo, el cobre, el estroncio, el plomo, el cobre, el níquel y el circonio. Y podemos ver dos gráficas a la par. Una representa, por ejemplo, de la izquierda representa a las muestras del interior y del lado derecho a las muestras del exterior. Y cabe destacar que en la mayoría, en el 80% de las muestras, es más representativo el zinc. Y esto se debe a que es uno de los elementos que se encontró en mayor concentración. Cabe destacar que algunas muestras, como por ejemplo esta que es la muestra número 8, tiene una mayor concentración de plomo, así como de manganeso y circonio. Y cabe destacar que esta contaminación, este color verde representa las zonas, áreas agrícolas, las cuales se pueden dispersar hacia esas áreas, y la peligrosidad que radica es que estos elementos pueden llegar a esas zonas agrícolas y pueden acumular esas plantas, estos metales que están dispersos en el polvo. Y si siembran granos alimenticios para la población, puede correr el riesgo de que se acumulen y se transloquen en las plantas y pueden llegar a la población humana. Se evaluó el riesgo a la salud mediante la agencia, el riesgo a la salud carcinogénica, mediante las normas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, mediante la ingesta, el cálculo de la ingesta, de la inhalación y del contacto dérmico. Los resultados obtenidos fueron que no representan una peligrosidad los metales detectados, a excepción del manganeso, tanto dentro como fuera en niños, los cuales rebasan el límite y pueden generar un daño a la población infantil. Y aunque no representan un riesgo, sí es de considerarlo, porque están los límites de ese riesgo, lo que es el manganeso en adultos y lo que es el plomo en la población infantil. Y esto es importante señalarlo porque de acuerdo al porcentaje del efecto que tienen, aquí es en niños, el 78% representa un riesgo para manganeso y el 67% tanto dentro como fuera de las casas, del exterior y del interior de las viviendas, y seguido del plomo. Entonces son los elementos que representan un mayor riesgo a la población, en este caso infantil. Y se ve un patrón similar en los adultos, en donde el manganeso
representa un porcentaje muy elevado del 78% y del 68% en el exterior y en el interior, y seguido del plomo. Entonces, estos dos metales son, son elementos que hay que considerar riesgosos para la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el manganeso, en exposiciones crónicas y altas, puede desencadenar una enfermedad que se llama manganismo, el cual tiene efectos neurológicos y se ven afectados el lenguaje y se ve afectado el movimiento de las personas. Y por su parte, el plomo tiene efectos también neurotóxicos, tiene efectos a nivel orgánico, tiene efectos también en la población infantil, donde se ven reflejados en la parte intelectual de las personas. Ayer lo comentaban en las pláticas que solamente el 26%, si no mal recuerdo, de la población infantil en México tiene un intelecto normal. El demás porcentaje puede tener algún grado de afectación por exposición a plomo. Cabe destacar que el plomo, como les comentaba, se fija en los huesos si se fijan en el hueso desde niñas y tienen bebés, este plomo es transmitido a los embriones, al feto, durante el embarazo, y puede tener consecuencias neurológicas al nacer. Y como conclusiones, el cobre, el plomo y el zinc dentro de las viviendas, que es donde se encontró en mayor concentración, se pueden atribuir a actividades como el fumar, a las pinturas, el color de las pinturas que están en las casas, a una acumulación de polvo, por lo que se recomienda tener ciertas actividades como limpieza, tener plantas que sirvan como barreras, cambiar los zapatos al entrar, para evitar un riesgo mayor de exposición a contaminantes como el plomo. Y se atribuye de los elementos encontrados el cobre, el manganeso, el níquel, el plomo, el titanio y el zinc a actividades antropogénicas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Tendrán alguna duda o algún comentario aquí en la audiencia? Pues nada, vamos a hacer énfasis en que durante la pandemia la gente nos mantuvimos en las casas y bueno, pues, nuestras actividades diarias, el desgaste de la vivienda se refleja en el polvo y los metales pesados. Yo tengo una pregunta, Sí. teniendo en cuenta lo que comenta el doctor Francisco. Si la muestra fue tomada en tiempos de pandemia, donde la mayor parte del tiempo las personas se mantuvieron en las casas, digamos, la entrada del polvo quizás no fue por ellos, sino que fue por viento o algo así. Sí, puede ser eso también, las actividades como el fumar, al interior de las casas, el viento, principalmente el desgaste de la casa, la acumulación del desgaste, el desgaste de las pinturas, el interior de las casas, De los muebles, los muebles, la elaboración de la comida, las estufas. hasta el uso de utensilios, por ejemplo, los recipientes de barro que tienen vidriado que tiene plomo, también puede ser. Por allá, el doctor. Digamos, quería comentar bueno, el muestreo fue en Gómez Palacio Durango. Tengo entendido que prácticamente una calle divide con Torreón. Sí. Entonces, Torreón es una ciudad industrial también. Sí. Entonces, no consideraron hacer un muestreo también en Torreón para abarcar toda esa zona. Porque ¿qué tanto afecta a Gómez Palacio Torreón?
Sí, de hecho, no se consideró porque, bueno, está dentro el municipio, era como ciudades puntuales. Dependía de los participantes. De los ¿no? participantes también. Pero sí se observa que las muestras más contaminadas son vecinas del parque industrial Exacto. dentro de la ciudad. Sí. ¿Alguien de la audiencia virtual? Un último comentario, algo que me pareció también muy importante que se ve en tus gráficas, en las de riesgo a la salud, es el caso del manganeso, que es un elemento al que nunca se le presta mucha atención porque se dice que tenemos mecanismos para regularlo y que pues ni se debería considerar un metal pesado, pero vemos aquí que es el que tendría mayor importancia para la salud. Entonces creo que es algo a resaltar también. Sí, y bueno, comentar que el manganeso, a pesar de que es un nutriente, micronutriente que le llaman, representa un riesgo a la población. Se sabe que el manganeso en altas concentraciones y exposición prolongada genera una enfermedad que se llama manganismo, y eso desencadena también efectos neurológicos. Entonces es importante considerarlo como un elemento potencialmente tóxico para la salud humana. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Sí. Vamos entonces sí, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido con los participantes presenciales. Al doctor Morales, pero Con los participantes presenciales para ver las instalaciones del laboratorio del LUDA aquí en el SIGA.